sin más preámbulos, vamos en esta mañana a reflexionar en la palabra de Dios. Y quise comenzar con lo siguiente. Son muchas las frases que se atribuyen a la Biblia que no están en la Biblia. Y usted creo que lo va a notar fácilmente. De hecho, quizá usted también ha dicho frases y después usted se queda pensando, ¿eso sí está en la Biblia o no? Rápidamente unos ejemplos. Al que madruga, y créanme que si usted no madruga, también Dios le va a ayudar. Pero muchos creen que esa frase está en la Biblia. Otra, no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Y le aseguran a usted, está en la Biblia. La semana antepasada creo que pregunté quién fue el que le cortó o la que le cortó el cabello a Sansón. Y automáticamente Dalila. Y no fue Dalila. El peluquero fue otra persona. Fue un hombre, de hecho. Ayúdate, que yo te ayudaré. Otros van más allá, dicen, como dice la Biblia, a Dios rogando y con el mazo dando. Y termino con esta. El dinero es la raíz de todos los males. Y no es el dinero, es el amor al dinero. Otro asunto recurrente es utilizar frases bíblicas dándoles una interpretación errada. Y en eso también algunos son maestros. Veamos un ejemplo. Mateo capítulo 21. Verso 21 al 22. Dice la palabra: Jesús le respondió, de cierto les digo, que si ustedes tuvieran fe y no dudaran, no solo harían esto a la higuera, sino que a este monte le dirían, quítate de ahí y échate en el mar. Y así se haría. Si ustedes creen, todo lo que pidan en oración, lo recibirán. Y muchas personas dicen, todo lo que pidan en oración. Y en ese todo incluyen todo, pero no leen lo que está antes. ¿Qué era lo que venía diciendo Jesús? ¿Qué había sucedido? El contexto. Entonces vas a hallar muchas personas pidiendo literalmente disparates, asuntos, cosas, eventos que nada tienen que ver con la voluntad de Dios. Es importante saber esto. ¿Por qué? Porque quiero basar mi reflexión de hoy en un corto texto que erradamente interpretado puede asumirse también de manera errada. Y pensaba en esto ahora que estábamos entonando este último canto, que utilizamos la palabra poder. ¿A cuánto les gusta el poder? Seamos sinceros. El poder es mejor si tú lo tienes o si otro lo tiene. No contestes. Solo piensa en eso. Solo piensa en eso. Piensa en la palabra poder. Y muchos de nuestros cánticos contienen esa palabra, la palabra poder. ¿Y poder a qué le suena? Ayúdenme. ¿A qué le suena la palabra poder? Autoridad. ¿Qué más? Tener el control, posesión, responsabilidad, poder. ¿No es cierto? Poder a mí también me suena a puedo hacer lo que quiera, porque tengo el poder. Y vamos a leer un texto bíblico que, aunque no lo dice de manera literal, contiene el concepto. Filipenses capítulo 4, verso 13. Leamos juntos, por favor. Todo lo puedo en Cristo que me... Una vez más. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez más. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quítenlo de la pantalla, por favor. Una vez más. Todo. ¿No le parece una frase muy atractiva? Todo lo puedo en Cristo. Todo. Suena como la frase que utilizaría fácilmente un superhéroe.
todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque Él me fortalece. Y esta frase, este texto, como la anterior, de pide en oración todo lo que quieras, es usada por muchos creyentes, generalmente, debo aclarar, sin mala intención. La usan en escenarios o situaciones que no se ajustan a lo que quiso decir su autor originalmente. Y por eso es necesario que juntos estudiemos. Esta frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hace parte de una carta escrita por el apóstol Pablo a sus hermanos en Cristo, a su hermandad. Y está dirigida, primeramente estaba dirigida a la iglesia que estaba en la ciudad de Filipos, por eso se llama Filipenses esta carta. Fue Pablo, el gran Pablo, el apóstol de los gentiles, quien escribe esta carta. Y quiero que usted se entere de varias cosas antes de volver a repetir esa frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Óigame, por favor. Esta carta fue escrita, y creo que muchos lo saben, fue escrita por Pablo durante su encarcelamiento en Roma. Él estaba encarcelado en Roma. Aproximadamente esto sucedió, les doy datos, fechas aproximadas, no podemos ser concluyentes, pero se cree que fue escrita 30 años después de la ascensión de Jesús, es decir, en el año 63, 64, 65 de la era cristiana, y 10 años después de la primera predicación de Pablo en Filipos. De hecho, esta fue la primera iglesia fundada por el apóstol Pablo en Europa Oriental. Y esta historia, le invito a leerla en el libro de los Hechos, más exactamente en el capítulo 16. Usted va al libro de los Hechos, ya sabe, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles. Va al capítulo 16 y va a encontrar una historia asombrosa. Ahí van a aparecer personajes como una mujer llamada Lida, que era vendedora de púrpura. En un río se le encontró Pablo. Pero también va a encontrar la historia de Pablo y Silas, su compañero de misiones. Y la famosa historia del guarda de la cárcel que se quería suicidar cuando se enteró que las puertas de la cárcel de manera sobrenatural se habían abierto. Pero el guarda terminó entregando su vida a Jesús. Toda esa historia de Hechos 16 nos narra precisamente los inicios de la predicación de Pablo en la ciudad de Filipos, y allí se establece una iglesia. Bueno, se cree que habían pasado más o menos 10 años, más o menos, y Pablo ya estaba en Roma, pero estaba encarcelado. Y es importante saber todo esto para que de alguna manera logremos entender el sentido de esta frase que a muchos nos gusta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es necesario, absolutamente, que repasemos, así sea de manera rápida, algunos propósitos de esta carta. Cuando tú encuentras las cartas, las epístolas, como también se les conoce en la Biblia, cuando tú las lees, ojalá las abordes sabiendo que cada carta tenía y sigue teniendo una intención. Esta carta no es la excepción. Y vamos a estudiar en esta mañana qué quería o qué estaba transmitiendo el apóstol Pablo, porque esta frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está casi que al final de la carta. Filipenses capítulo 2, verso 25 al 26, dice la palabra: pero consideré, recuerde, es Pablo, consideré necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de lucha, y además mensajero de ustedes. Es decir, ¿quién había enviado a Epafrodito? La iglesia de Filipos. Y además mensajero de ustedes y proveedor de mis necesidades.
porque él tenía grandes deseos de verlos a todos ustedes y se angustió mucho al saber que ustedes se enteraron de su enfermedad. Una de las intenciones primarias de Pablo con esta carta era agradecer una ofrenda dada por la iglesia, que había sido llevada por su hermano de nombre Epafrodito. Recordemos que estamos en los comienzos de la persecución hacia los cristianos. Filipos era una ciudad muy agradable porque era una ciudad llena de, no todos, pero había muchos soldados y militares de alto rango retirados. Era una ciudad de retiro. Era una ciudad que movía buenos recursos. Pero eran, obviamente, tropas retiradas del Imperio Romano. Y para el Imperio Romano había un solo rey, el César. Era el rey. Y llega un hombre llamado Pablo a predicar que había otro rey más poderoso. Pues imagínense, ahí en Hechos 16 usted encuentra la historia, el problema en el que se mete Pablo. Nace la iglesia, crece la iglesia, y en ese momento de necesidad deciden enviar a Epafrodito con una ofrenda. Ahora, imagínese usted en aquellas épocas donde las distancias eran demasiado largas porque los sistemas de transporte no eran como los de ahora, y sumado a eso, un mensajero que era, políticamente hablando, enemigo del imperio, pues Epafrodito tenía la tarea de llevar esa ofrenda hasta donde estaba el apóstol Pablo. Comenzaba la persecución a los cristianos. Para Epafrodito, llevar esa ofrenda era un acto de amor, indudablemente. Generosidad, obviamente, pero también mucha valentía. Porque literalmente, Epafrodito estaba exponiendo su vida. El apóstol nos hace saber que Epafrodito, sumado a eso, se enfermó hasta casi morir. Hasta casi morir. Leo nuevamente. Porque él tenía grandes deseos de verlos a todos ustedes y se angustió mucho al saber que ustedes se enteraron de su enfermedad. El apóstol Pablo dice, miren, donde se muera Epafrodito, se añade tristeza a mi tristeza. Los filipenses y Epafrodito eran especialmente cercanos al corazón del apóstol. Era un amor mutuo. Una de las razones por las cuales escribió Pablo esta carta fue por gratitud. ¿Cuántos son agradecidos acá? Qué bueno. La gratitud es una de las manifestaciones del ser humano que hallo más maravillosas. Gratitud. Y en ese sentido, Pablo escribe sabiendo de lo que había hecho Epafrodito, lo que había hecho la iglesia en Filipos y todo lo que representaba. Hoy fácilmente tú envías una ofrenda por Nequi, puedes hacer una transferencia y si eres cuidadoso puedes cargar algún monto de dinero importante para llevárselo a otra persona y ya está. Pablo entendía todo el esfuerzo, que no era solamente un esfuerzo monetario, era un esfuerzo que involucraba amor, valentía, osadía, coraje, y allá llega Epafrodito. Bueno, Epafrodito se enferma, casi muere, no pasó el asunto, entonces Pablo plasma todo eso en la carta, mostrando evidentemente su gratitud. En esta carta encontramos lo que muchos consideran un poema, uno que describe de manera precisa, corta y contundente quién es Jesús y lo que hizo Jesús. Filipenses capítulo 2, a partir del verso 5, seguramente Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe lo siguiente. Ahora, quiero que pienses que se estaba desarrollando
estaba tomando forma, fraguando el pensamiento cristiano. Tú y yo ya recibimos el desarrollo del cristianismo prácticamente completo. Pablo fue utilizado por Dios para lograr esa tarea. Es decir, no estamos ante una pequeña tarea, era una magna tarea. Y Pablo, en el entendimiento que le había dado el Espíritu Santo, escribe lo siguiente: que hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo, y dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero esto era novedoso. Tú y yo lo leemos y creemos que siempre estuvo allí. Esto fue revelado al apóstol Pablo, que lo plasma. Y para mí, este puede ser uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia, porque nos habla de quién es Jesús, habla de ese vaciarse de sí mismo, despojarse y hacerse hombre, y estando en condición de hombre, a bajarse más, a condición de siervo, a tal punto de entregar su vida en la cruz por ti y por mí. Incluye verdades como que Jesús fue obediente hasta la muerte. Pero también el apóstol Pablo dice: y Dios, por tal razón, Dios el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble ante él y confiese que Jesucristo es el Señor. Notemos algo, mis queridos, y es que este poema comienza con una invitación. ¿Cómo comienza? Haya pues en ustedes. Es una invitación. Palabras que fueron dichas por el apóstol después de animarles a animarse unos a otros. Si tú lees antes de este gran poema, de esta gran revelación, tú vas a encontrar que el apóstol Pablo está animando a los filipenses a que se animen unos a otros. ¿Alguna vez has estado desanimado? ¿Alguna vez? Amén. Sí, aquí estoy desanimado donde me ve. ¿Alguna vez has estado desanimado? ¡Claro! ¿Y das gracias a Dios por alguien que te anima? ¿Amén o no amén? ¡Claro que sí! ¿Amén? Ya tienen cara de animados. Y mire, Pablo les dice: anímense unos a otros, pero también nos anima a traer consuelo entre ellos. ¿Alguna vez has necesitado consuelo? ¿Un abrazo? ¿Compartir las lágrimas con alguien? Pues Pablo les dice: mire, desen consuelo unos a otros, pero también les invita a algo poderoso: vivir en armonía, es decir, llevarse bien. Pero Pablo sigue elevando la vara y dice: no solamente es vivir en armonía, es amarse unos a otros. Amarse unos a otros. Después de Pablo decirles: mire, anímense unos a otros, dense consuelo unos a otros, vivan en armonía, ámense unos a otros, les dice: dejen al lado el orgullo, dejen al lado las peleas, y más bien los invita a crecer en humildad, aprendiendo a trabajar en una de las áreas más complejas para el ser humano: trabajar en equipo.
Y comienza desde la más pequeña y más poderosa sociedad sobre la tierra. ¿Sabes cuál es? El matrimonio. El matrimonio es la sociedad más pequeña y a la vez es la más poderosa. Pero como dicen por ahí, convivir con otro a veces es tarea exigente. Hay que aprender a trabajar en equipo. Y después de decirles, Pablo, todo eso, anímense, ámense, perdónense, vivan en armonía, aprendan a trabajar en equipo, miren, no sean orgullosos. Después les dice, hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Jesús, quien siendo Dios, se hizo hombre. El solo hecho de hacerse hombre ya era una humillación. Pero ahí no se detuvo, se hizo siervo. Y Pablo les dice, mire, les estoy diciendo esto como iglesia porque fue lo mismo que hizo Jesús. Y ese mismo sentir que hubo en Jesús tiene que estar en ustedes. El llamado era, en palabras sencillas, sean como Jesús. Ahora, por favor, intentemos de alguna manera dimensionar esto. Como para cuando decimos, no es que yo soy buena gente, como Jesús. Porque esa es la vara que hay que alcanzar. ¿Y Pablo qué les está diciendo? Es decir, cuando tú tienes ganas de sentirte orgulloso, cuando sientes ganas de criticar, ¿cuántos han sentido ganas de estar orgullosos? ¿De criticar? ¿De chismosear? Bueno, a esa sí no le entro. Pero mira, Pablo dice, mira, cuando ustedes estén en esa situación, sean como ¿quién? Como Jesús. Y ahí, en ese momento, es cuando se despacha ese poema tan maravilloso, que hasta hay una canción bien hermosa. Sean como Jesús. Pablo escribió la carta para decirle a los filipenses, primero sean agradecidos, y estoy agradecido con ustedes. Pero también les escribió la carta para decirles, sean como Jesús. Pablo nos hace saber que estaba en medio de un dilema, un tremendo dilema. Y Filipenses capítulo 1, verso 21 nos lo revela, ese dilema. Por favor, leamos juntos. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos quieren morir? ¿Cuántos quieren morir? Vale, comenzamos a hablar, ¿no? Le podemos dar una ayudadita, pero miren, somos creados y Dios nos dio instinto de supervivencia. ¿Cuántos quieren vivir? ¿Cuántos quieren vivir? Hartos años, buenos años. Claro, es lo normal, pero miren lo que dice Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sería un autosuicidamiento. Para el apóstol Pablo, escúchame bien. ¿Por qué dijo esto? Porque el morir equivalía a encontrarse con su amado Jesús. ¿Cuántos alguna vez han corrido afanados, han hecho cosas que nunca pensaron hacer por encontrarse en una cita con la amada o el amado? ¿Nadie? Tanto hay que trabajar eso. Yo recuerdo la vez que conocí la familia de Nancy. ¿Usted se imagina un rolo de 18 años en Chiquinquirá, en medio de una jauría de boyacenses? Ese fue el primer encuentro. Y fui por amor a Nancy y porque mi mamá me obligó, pero fui. Pero mire, cuántas cosas no hicimos por cumplir una cita. Quiero verme con la persona que amo.
con un hijo, con nuestros padres. Para Pablo era sencillo. Si yo muero, me encuentro con Jesús. Y no hay nadie a quien yo más ame que a Jesús. Entonces por eso dice, para mí el morir es ganancia, porque es el boleto directo para encontrarme con Jesús y acabar así de paso todo el sufrimiento que implicaba llevar el Evangelio. Tú lo sabes. Pablo vivió cárceles, persecuciones, enfermedades. Una vez lo apedrearon. El pastor Mario hace poco nos habló sobre eso. Lo apedrearon y pensaron que ya estaba muerto. Y recogieron lo que quedaba del apóstol Pablo y el hombre resucitó. Bueno, no resucitó porque no había muerto. Pero Pablo lo pasó muy mal, lo mordió una víbora. Tanto que decían, pero este señor, ¿qué habrá hecho? Lo llevamos preso y una víbora que sale de por ahí lo muerde en la mano. Y todos esperando en qué momento. Pablo lo pasó muy mal. ¿Saben? Para Pablo morir también equivalía a acabar con todo el sufrimiento que implicaba llevar el Evangelio, pero por otro lado, vivir asunto desde la perspectiva de Pablo convenía más a los demás que a sí mismo. Es increíble. Pablo dice, miren, yo quiero morir porque para mí el morir es ganancia, me encuentro con Cristo, pero por otro lado, si vivo, puedo seguir predicando el Evangelio y les conviene a ustedes. Pablo dice, no es tanto a mí, es a ustedes que les conviene. Porque esto equivalía a poder seguir llevando el mensaje de salvación, plantar nuevas iglesias y obviamente disfrutar la hermandad. Pablo estaba en un dilema. Pablo no sabía qué era lo mejor en ese momento. Si sigo viviendo, puedo servirles a ustedes, mis queridos hermanos. Pero si muero, me encuentro con Jesús. Quiero que me comprendan de alguna manera. Pablo lo dice. Y en esta carta también Pablo deja muy claro lo que para él significaban los ofrecimientos, las posesiones, los títulos que daban este mundo, mostrando así una vez más desapego total, acompañados de una libertad y una tranquilidad que él entendía solo podía ser hallada en esa relación íntima con Jesús. Leen de Filipenses y van a encontrar a un Pablo diciendo lo siguiente: así es, después de Jesús, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Hoy, por lo que tanto madrugamos, por lo que tanto nos esforzamos, por lo que tanto peleamos, Pablo dice, para mí todo eso es basura. Es basura. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. A tal punto que estar preso lo consideró algo bueno. Dijo Pablo, al fin me puedo sentar a escribir tranquilo. Imagínense el pensamiento de Pablo. ¿Saben yo qué pienso al escuchar esto de Pablo? En síntesis, Pablo está diciendo lo realmente importante es Jesús y la iglesia. Sobre este mundo, sobre todo lo que vemos, lo realmente importante, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero lo realmente importante es Jesús y la iglesia. Su pueblo, nosotros. Y por eso Pablo dice, miren, todo el resto es basura. Es basura. Aún hasta mirando con desdén su propio cuerpo, porque él decía, mira, esto se va envejeciendo. Y dígamelo a mí. Se va envejeciendo, se va acabando. Y Pablo lo sabía y Pablo no tenía ningún problema con eso. ¿Usted se imagina a Pablo angustiado en la pandemia? ¿O cómo se lo imagina? Cuando llegamos de pandemia, la primera o la segunda reunión, yo dije desde el púlpito, ¿qué es lo peor que hubiera pasado con este COVID?
Nada. Algunos dirán morir. Es que no piensas morir nunca. Simplemente te hubieras adelantado. Pero eso no es lo peor. Lo peor realmente es estar sin Cristo. Eso sí es terrible. Pablo lo entendió y por eso dice: lo realmente importante es Jesús y la iglesia. Pablo entonces, ya finalizando la carta en Filipenses capítulo 4, verso 4, dice lo siguiente: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo. Bueno, pero creo que no vieron ustedes que esa palabra final a los lados tiene unos signos de admiración. Y la verdad, cuando los escuché quedé como aburrido. ¿Les parece si lo intentamos otra vez? Respetando los signos que están allí. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Amén. Una vez más. Regocíjense. Amén. ¿Qué es estar regocijado? Alegre, feliz. Mira el que tienes al lado. Espero que no tenga cara de vela derretida. Míralo. Ahí sí todos sonríen. Mira, Pablo le recuerda, óyeme bien esto, porque aquí ya comienza a complicarse un poco la cosa. Pablo les recuerda que un verdadero discípulo, escucha bien esta frase, un verdadero discípulo de Jesús ve todo en la vida como una razón para alegrarse. En un mundo, una sociedad donde quejarse, ser pesimistas, vivir en incertidumbre e inseguridad es lo habitual. Esta mañana, por una diligencia que tuve que hacer muy temprano, tomé un carro y tenía que ir hasta el apartamento y devolverme. Y cuando ya iba llegando al apartamento, le dije al señor, un señor bastante simpaticón, le dije: yo necesito devolverme inmediatamente de donde usted me recogió. ¿Usted me esperaría? Y el señor me dijo: si no tarda mucho, sí. Listo. Subí rapidito, bajé, todavía estaba ahí. Y cuando veníamos de vuelta, no sé si fue un error mío, pero le pregunté, o le quise saber qué él opinaba del futuro de nuestro país. Santo Dios, casi me tiro del carro, andando. Tiró algunas maldiciones, palabras que hacía mucho no escuchaba. Y al final él me decía: ¿qué hace un hijo de uno aquí? Y saben, es lo habitual. Es lo habitual. Mucha gente hoy se queja del gobierno de paso. Pero desde que yo tengo memoria, esa ha sido la constante. Sea quien sea. ¿O me equivoco? Sea quien sea. Y vivimos en un escenario de pesimismo, de incertidumbre, de inseguridad. Es lo habitual. Y Pablo, ¿sabe qué hace? Invita a vivir siempre alegres. Ahora, no crea que la iglesia en Filipos la tenía fácil. Recuerde, comenzaba la persecución para los cristianos. Y era apenas el comienzo. En el año 70 fue destruido el templo por el ejército romano, y ahí para adelante lo que se vino fue atroz. Un verdadero seguidor de Jesús logra ver, escúcheme por favor, logra ver en todos los sucesos de la vida
un regalo de parte de Dios porque ha creído en un Dios soberano, aún en las adversidades y lo doloroso. Por eso podemos elegir ver la hermosura y la gracia en todos los acontecimientos de nuestra vida. Yo esta mañana, cuando escuchaba a ese señor, yo decía, Dios mío, ¿estaré tan equivocado? Yo amo este país y veo futuro en este país y veo futuro para nuestros jóvenes y para nuestros niños. Yo lo veo. Entonces, ¿será que es la manera en que vemos las cosas o será la realidad? Pablo dice entonces que nosotros podemos elegir ver la hermosura y la gracia en todos los aspectos de la vida, cuando él dice, miren, regocíjense en todo tiempo. Pablo, a pesar de todas las tribulaciones que vivió, no halló nada que opacara el amor de Jesús. Nada opacó el amor de Jesús. Por lo tanto, tampoco halló razones para quejarse. Por eso, para los cristianos, discípulos de Cristo, el quejarse no es una opción. No es una opción. Porque eso, ¿cómo casaría con las palabras del apóstol? Alégrense, regocíjense en todo tiempo. Podríamos decir entonces, alégrense en el Señor siempre. Otra vez les digo, alégrense. Ahora recuerden que el que lo escribió estaba en la casa y su hermano Epafrodito casi se muere, y a pesar de lo que estaba viviendo, él les dice, miren, alégrense. Y hoy, hasta cuando vemos nubarrones en el cielo, se nos amarga el día. ¿Cuándo fue que llovió? El jueves. Salimos del servicio, ya íbamos saliendo y comenzó a gotear. La hermana Esperanza dijo, me voy ligerito porque me agarra el agua. Cuando dijo agua, ya iba en la esquina. Y estábamos esperando lluvia y necesitamos lluvia. Amén. ¿Saben cuánta gente se quedó esa noche porque llovió? ¡Ay, preciso! No, pues deme la hora en que le conviene que llueva. Deme la hora, por favor, para cronometrar su tiempo. Yo no sé a usted, pero a mí me parece excepcional Transmilenio. Oiga, ¿y sabe por qué? Porque yo transité 3 horas desde Bosa hasta la 100 con 11 en los buses que se llamaban ejecutivos. Usted alcanzaba a dormir, se despertaba, desayunaba y hacía la siesta. Podía leer, componer canciones, escribir predicaciones, de todo. Eran 3 horas los días buenos. Hoy Transmilenio tarda la mitad, a veces un poquito menos, tampoco nos sirve. Que el metro por arriba, que tampoco nos sirve. Dígame, ¿qué nos tendrá contentos algún día en esta vida? Nada. Y Pablo dice, ante esa realidad, ¿cómo debemos estar siempre? Dígale al que tiene al lado, hermano, ¿cómo debe estar? Pregúntenle. Como dice el sticker, sonríe, Cristo te ama. Amén. Amén. Siempre alegres. A pesar de, siempre alegres. Miren, mis queridos, ya después se cuentan sus alegrías. Esta carta revela en gran manera el pensamiento, el corazón del apóstol Pablo. Revela también el sufrimiento, los sacrificios y todo lo que se le pareciera, porque para él eran dignos de ser vividos. Escúchame esto, porque de alguna manera era vivir la historia de Jesús. Era vivir la historia de Jesús. Una historia hasta donde
vida se le opuso, donde fue perseguido, fue rechazado, y ya sabes el final. Pues de alguna manera para Pablo sufrir y sacrificarse, todo ello era digno, porque era de alguna manera emular, vivir la historia de Jesús. Por eso él dice: haya pues en ustedes su madurez, su conciencia de ser discípulo, su conciencia de ser discípulo. Lo llevaron a ver todas las adversidades de la vida como oportunidades precisamente para madurar, fortalecerse y ser ejemplo a otros. Él se salió del escenario de la queja y de creerse una víctima. Él vio cada momento, cada adversidad como una oportunidad para madurar, fortalecerse y ser ejemplo a otros. Si logramos entender todo esto, que realmente es una vista muy somera de todo el pensamiento paulino, podemos también entender y darle un sentido más claro entonces a las palabras del apóstol Pablo cuando dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando logramos entender por qué Pablo lo escribió, estoy seguro que el apóstol Pablo, al decir esta frase, no estaba pensando en ser sanado de alguna enfermedad. ¿Dios sana? ¿Dios sana? Yo también lo creo. Pablo no estaba pensando en ser sanado de alguna enfermedad o en ser inmune a los dolores emocionales o físicos que trae la vida, mi hermano. La vida nos trae. Hasta el momento del alumbramiento alguien sufre. Es mamá la que sufre los dolores. Y la vida en ocasiones nos va a traer momentos donde vamos a sufrir, donde vamos a tener dolor. Pablo no estaba pidiéndole a Dios cuando dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que lo hiciera inmune a dolores emocionales o físicos. Y mucho menos, que es lo más molesto, estaba pensando en alcanzar grandes metas económicas o materiales, como hoy enseña ese pseudo evangelio. Que todo lo puedo en Cristo apunta a bienes materiales. Entonces la gente está pensando en su apartamento: todo lo puedo en Cristo. Está pensando en su carro: todo lo puedo en Cristo. ¿Ustedes creen que Pablo estaba pensando en su apartamento, en su carro? ¿Ustedes creen que Pablo estaba pensando, cuando escribió esto, estaba pensando en algo material? Obviamente que no estaba pensando en eso. Y por eso les decía, mis queridos, al comenzar, tristemente muchas veces malinterpretamos lo que dice la Biblia. Pastor, usted está diciendo que un cristiano no prospera económicamente. No, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Todo lo puedo equivalía a una cercanía con Jesús que le daba esperanza y humildad en sus momentos más difíciles. Aún en aquellos cuando tener santidad resultaba una tarea casi imposible. Porque añadido a esto, luchamos en algunas ocasiones contra el pecado, contra la tentación. Y hay personas que sienten que el pecado les dobla el brazo. Todo lo puedo en Cristo también equivale que Dios nos da la fuerza para combatir el pecado, para combatir la tentación. Nos enfoca, nos fortalece, nos anima y nos invita a ser santos como Él es santo. Pero ser santos en un mundo como el nuestro es tarea exigente. Y Pablo entendía que todo lo puedo en Cristo equivalía a tener esa cercanía con Jesús de tal manera que la santidad hacía parte de su existir.
Y si algo ha perdido la iglesia alrededor del mundo, es santidad. Es santidad. Negociamos. Algunos cristianos hablan de mentiras pequeñas o piadosas. Fácilmente vemos cristianos evadiendo impuestos, haciendo cosas que Dios nos dice son pecado. Es demasiado evidente por el contenido de la carta que Pablo estaba pensando en su relación con Jesús, en su compromiso con el pueblo de Dios. Cada mañana cuando tenemos reunión de servidores, hoy tuvimos reunión de servidores, es a las 7 de la mañana. Y esta mañana, y es un pensamiento recurrente, pienso en las personas que sirven aquí en la iglesia y que para llegar aquí a las 7 de la mañana tienen que levantarse 5:30 de la mañana un domingo, cuando han tenido toda una semana de exigencia laboral, de madrugar. Y eso a mí me admira. Digo, ¿a qué punto ha llegado su nivel de compromiso con el Señor, con la iglesia, que llegan aquí un domingo a las 7 de la mañana? Y algunos, mientras estamos aquí compartiendo una enseñanza, hay un grupo allá cocinando, quemándose las uñas para darnos alimento a otros. Y ahorita casi siempre lo hago, paso por la cocina, saludo, y ustedes saben que es bueno hacerse amigos de los que están en la cocina. Rinde sus frutos. Y cuando entré a saludar, perdóname Alejandra que te tome de ejemplo, pero en Higuey estaba Alejandra y cuando voltean con semejante barrigota, esto tocó hacer así, toda coloradita, asando arepas. Yo decía, ¿qué pensará este chico? Mi mamá es la que me pone a esta hora tan temprano. Yo creo que para servir a Cristo, Él nos fortalece. Él nos fortalece. Amén. Y por eso Pablo estaba pensando también en su compromiso con el pueblo de Dios. En ver la vida de la manera que Jesús la ve, en superarse a sí mismo para vencer todos los temores que le impidieran ser y hacer discípulos. Escúcheme bien, en todos los temores que le impidieran ser un discípulo y hacer discípulos. El jueves, como usted bien lo sabe, nos reunimos acá. Muchos llegan arrastrando los pies por el cansancio de un día laboral, frío. Ahí tenemos un agua de panelita. A veces estamos de buenas y alguien está harina. De hecho, no la traen hace mucho. Espero el mensaje haya llegado. Y este jueves pasado nos correspondió escuchar a la pastora Nancy. Y yo la miraba y yo recordé, Nancy casi ni hablaba. Pero yo no sé ni cómo hizo para declararse. ¿No es en serio? Ella les contará la historia, ella fue la que se me declaró. Y obvio, era obvio. Pero una mujer que casi ni hablaba. Y yo la miraba el jueves de una enseñanza, estábamos estudiando la carta a Filemón, maravilloso. Y yo la escuchaba y le decía, Dios mío, esta mujer, ¿cómo ha crecido? Todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Pablo venció todos sus temores para ser un discípulo y para ser discípulos. ¿Y tú qué esperas? Pablo realmente lo había logrado.
todo lo podía porque Jesús lo fortalecía. Amén. Quiero terminar preguntándote, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Que le dices a Jesús, yo necesito esa frase, todo lo puedo en Cristo. Pero ¿qué quieres, hermano? ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te mueve? Gracias a Pablo, a hombres como él, la iglesia sigue adelante. Mi pregunta es, ¿tú para qué quieres todo poder en Cristo? ¿Para qué? Y quiero invitarte a que juntos reflexionemos. Seguramente nos ayudará si cerramos nuestros ojos y pensamos. Todo no puedo. Pero ¿qué quiero realmente? ¿Qué es lo que me afana? ¿Sabes? Hoy muchas personas de las que tú dices amar no conocen la salvación. Muchas personas con las que compartes el día a día no conocen este mensaje. ¿Quisieras poder algo con ellos? Hoy Dios nos invita a través del testimonio de Pablo a poder declarar todo lo puedo en Cristo. Lo que tú debes determinar es qué es lo que quieres poder.